¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en el partido de Hurlingham. Justo estaba activando el teléfono porque estamos saliendo en vivo por medio de Facebook y por medio de la radio online, Radio Gracia Masiva. Podés encontrar el link en el Facebook de la radio o por medio de nuestras redes sociales. Compartimos el link para que puedas entrar y escuchar nuestra emisora radial, que tiene lógicamente palabra de gracia, lógicamente enseñanza del Evangelio de la Gracia. Y estamos en esta serie que estamos dando. Ya esta es la quinta clase y estamos en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, esto trata con el Evangelio que Dios le reveló a nuestro apóstol Pablo, y por medio de las cartas paulinas, claro que sí, por medio de las epístolas del apóstol Pablo, nosotros podemos ser iluminados, ¿no? Y salir del lugar de tiniebla, del lugar oscuro, del lugar de ignorancia, ¿no? Porque por muchos años se ha predicado un evangelio de desorden, un evangelio de pactos mezclados, un evangelio de mezcla, y algunos pueden decir, pastor, yo no creo que sea así, pero la verdad es esa. La verdad es que, como dijo Jesús, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Yo les animo a que ustedes puedan ir escuchando esta serie de mensajes y esto puede traer luz. Si estás en un evangelio de pacto mezclado o de desorden, eso es lo que estamos enseñando, ¿no? El apóstol Pablo, él fue instruido, fue enseñado, y él pensaba que estaba bien. El apóstol Pablo pensaba que él estaba ordenado, que él todo lo que hacía estaba bien, y que tanto Jesús como sus discípulos eran herejes, eran una secta. Pero ellos vinieron a cumplir con una misión, ¿no? Aquí en la tierra. Y cuando Dios, por medio de Cristo, se le puso en el medio del camino al apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, Dios le mostró por medio de Jesucristo, al apóstol Pablo le mostró este evangelio, ¿no? Que tiene que ver no con obras humanas, no con carne, no con algo que nosotros podamos hacer, sino con algo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hizo fue el sacrificio único y exclusivo que le puso fin a la ley de Moisés, que le puso fin a todos los sacrificios humanos, y que le puso fin al pecado, ¿no? A la muerte, al pecado, y dice que le sacó el poder, le sacó el dominio al que tenía el imperio, ¿no? El que tenía la autoridad era, ¿no?, la muerte, era el diablo, era los demonios, era el pecado. Eso era lo que reinaba en esta tierra. Pero cuando vino Cristo, por medio de su sacrificio, Cristo le sacó toda autoridad. Y Él dijo: ahora toda autoridad me es dada. Y por medio de lo que Cristo hizo, de ese sacrificio, Dios ya tenía preparado de antemano todos los que iban a ser ordenados
por medio de Dios iban a ser ordenados, ¿sí? No quiere decir que es algo que nosotros que podemos hacer algo para poder ordenarnos, sino que es algo que Dios lo ordenó. Vamos aquí, quiero invitarte en el libro de los Hechos, libros de los Hechos, capítulo 13, verso 48. Libro de los Hechos 13, verso 48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¡Wow! Esto lo escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Esto lo escribió, está en el libro de los Hechos, ¿no? Y en el libro de los Hechos hay actos justamente que hicieron los apóstoles, y bueno, cada uno escribió algo, ¿no? En el libro de los Hechos. Esto quedó hecho como un suceso, ¿no? Como que hicieron todos. Pero esta parte le correspondía, ¿no? Le correspondía al apóstol Pablo. Y dice que los gentiles, oyendo esto, ¿qué oían los gentiles? El mensaje de la gracia. Dice, oyendo esto, dice, creyeron en el Señor, glorificaban a Dios, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 1, verso del 1 en adelante? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Cómo estaba, Pastor Javier? La tierra estaba desordenada y estaba vacía, ¿sí? Así nosotros podemos ver, ¿no?, claramente, como nos enseñaba nuestro pastor Leo Algarañaz, que el hombre tiene un espíritu, el espíritu del hombre, y él lo comparó porque la palabra espíritu significa neuma, que de esa palabra, de esa frase sacaron y la tomaron y lo pusieron donde dice neumático, ¿no? Neumático, que contiene soplo o aire adentro, ¿no? El hombre, el ser humano, tiene el soplo de vida, tiene el espíritu, ¿no?, que habita dentro del hombre, pero después están los que tienen el espíritu de Dios. O sea que no todos tienen el espíritu de Dios. Aquellas personas que tienen el espíritu de Dios y el conocimiento correcto del Evangelio de la Gracia, su vida comienza a tener un orden. Por eso la persona, cuando escucha este Evangelio, este mensaje de la gracia, Dios te va a guiar a ordenarte, Dios te va a guiar, Dios te va a ordenar todo lo que tiene que ver con tu vida, todo aquello que por muchos años no lo pudiste hacer, no lo pudiste ordenar con tus fuerzas naturales, con tu fuerza física o con tu conocimiento. Dios va a hacer que te puedas ordenar. Yo sé que hay mucha gente que no le interesa esto, pero el evangelio que predicaba el apóstol Pablo era un evangelio de orden, ¿sí? El apóstol Pablo fue el que, inspirado por Dios, trajo un orden a la iglesia. Él decía, por ejemplo, la viuda, el marido murió, quedó viuda, pero ¿tiene hijos? Sí, tiene hijos. Bueno, que los hijos la cuiden, por favor, para que no sea una carga para la iglesia, para que nosotros podamos seguir predicando. Entonces hay gente, por ejemplo, los necesitados, y hay hermanos que están bien económicamente, que estos hermanos que tienen la generosidad adentro en sus corazones puedan llevarle alimento o lo que necesiten a los necesitados, ¿no? Pero a los que nos toca
predicar la palabra de Dios, podamos seguir con esta labor sin interrupción, ¿no? A nosotros nos pasa, o por lo menos a mí, que a veces sucede algo y no podemos transmitir, ¿no? Algo con el internet o algo que tiene que ver con el tiempo, pero siempre Dios nos ayuda para poder ordenarnos y que estas transmisiones sigan funcionando, sigan andando. Y por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo recuerdo que mi pastor dio un ejemplo de un frasco, ¿no? Vamos a poner que dio un ejemplo de mayonesa. A mí me gusta la mayonesa, puede ser de dulce de leche, el que le gusta dulce de leche. Y él dio un ejemplo de un frasco que uno cuando lo va a comprar está cerrado, está sellado el frasco. Y la pregunta es, ¿para qué viene sellado el frasco? El frasco viene sellado para que todo lo que está afuera no contamine el producto que está dentro, no lo contamine. Entonces por eso es que cuando uno compra algo en un supermercado o en un mall, ese producto viene sellado, viene cerrado, y la mayoría de las personas se fijan que esté bien cerrado, porque puede echar a perder lo que está adentro. Entonces lo mismo pasa, Dios nos dio su Espíritu y nos selló por dentro. ¿Para qué, Pastor Javier? Para que todo lo que está fuera, en el ámbito natural, no perjudique el Espíritu que está dentro. O sea, Dios colocó todo en tu espíritu, adentro, en tu interior, porque déjame decirte que en tu espíritu ya estás completo. En tu espíritu ya tenés el gozo, la paz, la alegría, la felicidad, tenés la salud, ¿sí? Tenés la salud divina, la salud espiritual, tenés la prosperidad, tenés la bendición. Eres bendecido, eres bendecida con toda bendición. Pero si tú crees de todo tu corazón que eso ya está depositado en tu espíritu, es por eso que muchas personas viven cambiando, ¿no?, de pareja buscando la felicidad. Otros cambian de nación o de ciudad buscando la seguridad, buscando la prosperidad, buscando un mejor bienestar, y nunca lo encuentran, nunca lo hallan. Gente que prueba una cosa, prueba otra y no puede encontrar, y su vida es un desorden, ¿no? Su vida está vacía, su vida es un desorden, y ahí es donde entran las enfermedades a la gente. Ahí es donde la gente comienza a enfermarse, ahí es donde la gente comienza a caer, ¿no?, en distintas cosas. Y este evangelio que predicaba el apóstol Pablo, podemos decir que es el evangelio completo. El evangelio que predicaba Pablo era un evangelio completo, y es el mismo que predicamos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Isaías, ahora vamos a leer en el libro de Isaías, porque a mí me gusta compartir para que traiga luz. En el libro de Isaías 47:7, lo vamos a buscar, si tienes tu Biblia ahí. Yo te animo a que siempre que estamos en las clases puedas tener tu Biblia a mano y puedas también con nosotros buscar los versículos, aunque te lleve tiempo, aunque te lleve tener que parar un poco, desconectarte de pronto de tus cosas para poder estar con esto, aprendiendo, pero va a ser un fruto para tu vida, va a ser edificante. Isaías 43:7, ¿sí? Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice en Isaías? Yo los formé y yo los hice, ¿no? El apóstol Pablo dice que a los que Dios llamó, a esto los predestinó, o sea, a esto los ordenó, los separó, como dice acá en Hechos, los ordenó para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que por más que tú te esfuerces en querer ordenarte, por más que tú te esfuerces, por más que tú luches en querer ordenar
tu economía, tu familia o tus cosas, si tú lo dejas en las manos de Dios y tú comienzas a escuchar y comienzas a aprender el Evangelio de la gracia, el Evangelio verdadero, todas las cosas van a ser, ya fueron ordenadas por el Creador, ya fueron ordenadas por Cristo Jesús. Ahora todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y lo que quería compartirles hoy es que aquí el profeta Isaías es un profeta mayor. ¿Qué quiere decir que es profeta mayor? Que tuvo más años en el Señor, más experiencia vivida, y fue el que escribió más revelación, más cosas con el Señor. Yo creo que lo mismo el apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo es el padre del Evangelio de la Gracia. Creo que el apóstol Pablo es el apóstol mayor. Y si bien fue el último que Dios escogió, pero los últimos pueden ser primeros para Dios, y el orden de Dios es algo perfecto. Y Dios ordenó todo desde la creación, desde que aún lo que Adán hizo torpemente, aún lo que Adán se equivocó, Dios lo transformó para su gloria. Dios lo usó para su gloria, para que Cristo sea levantado en alto, para que Cristo sea, ¿no? Y todas las personas que crean en Cristo sean salvas, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que si tú crees en tu corazón, ¿no? Serás salvo. Y la verdad que esta enseñanza nos trae la luz de la diferencia, ¿no? El profeta Isaías fue un profeta que predicó de Cristo, pero de alguien que iba a venir, ¿sí? Vamos a dar cuenta que el profeta Isaías está parado en la vereda del frente, y el apóstol Pablo está parado en esta vereda. Y el apóstol Pablo enseñaba y predicaba de alguien que ya vino, de alguien que ya había venido. Por eso yo digo que somos como los pequeños Pablos, ¿no? Porque nosotros estamos predicando de alguien y enseñando de alguien que ya vino. Estamos enseñando y hablando de algo que ya pasó. Dios ya nos ordenó para vida eterna. Dios ya nos separó. Dios ya nos guardó. Por eso cuando hay pastores y amigos que cuentan su testimonio de cosas que Dios los salvó, de accidentes, de locuras, que han cometido uno, y Dios nos salvó, Dios nos guardó, y Dios nos guardó de antemano, como Dios le dijo a Jeremías, ¿no? En el capítulo 1, creo que es verso 5, dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí, te separé y te formé y te di por profeta a las naciones. Dios le dijo a Jeremías cuando era un joven, y Dios le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te elegí. Y esto no tiene nada que ver con nuestra mamá o nuestra papá, si son pastores o son creyeron en el Evangelio, sino lo que Dios hizo, ¿no? Dios nos ordenó. Yo creo que si David hubiese conocido esta palabra, le hubiese cambiado muchas cosas en su vida, porque él dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿no? O sea, ¿no? Él decía como que lo que a mí me sucede es por culpa de mi madre, ¿no? Y eso pasa mucho. Las personas dicen, lo que me pasa a mí es por culpa de mi mamá o de mi papá, o de la nación donde vivo, o el lugar donde vivo. Pero déjame decirte que no es así. Esto Dios quiso, por alguna razón, que tú nacieras en el lugar donde vives, en la familia donde estás. Y dice que Dios nos ordenó, Dios nos llamó, Dios nos formó, y Dios nos ordenó. ¿Para qué, Pastor Javier? Para vida eterna. Esa vida que Jesús mismo dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Yo vine para que tengan vida y vida desde el Espíritu. Por eso yo enseñaba ayer en la ciudad de Moreno
que cuando uno tiene el Espíritu, uno tiene la palabra de Dios en su espíritu, cuando viene una situación negativa, una situación mala a tu vida, el Espíritu que está dentro tuyo va a contrarrestar esa situación. El Espíritu, la palabra que está dentro tuyo va a contrarrestar esa mala noticia, ese diagnóstico médico, esa mala situación. Y vas a ver que nada malo va a ocurrir, nada malo va a suceder. Así como el apóstol Pablo le dijo a los amigos que estaban con él en ese barco que se estaba por hundir, y ellos pensaban que iban a perder la vida. Le dice que Pablo le dijo: no tengan temor, porque nada malo nos va a pasar, ninguna pérdida va a haber, porque Cristo está en mí, el Espíritu de Cristo está en mí, y Dios no va a dejar que yo muera aquí, en este lugar. Dios me va a enviar, vamos a llegar a la tierra, vamos a llegar a la orilla, vamos a llegar sanos y salvos, y ninguna pérdida va a haber. Así que coman y beban, dijo, ¿no? Comamos y bebamos, dice. Y si ustedes creen que van a morir, coman y beban porque mañana moriremos, dice, ¿no? Y comían igual, ¿no? En el barco, ahí en esa situación que había ocurrido, que había pasado, pero Pablo tenía la seguridad, Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios adentro de él, y él tenía la seguridad, tenía la certeza que iban a llegar a ese lugar sanos y salvos. Entonces ya tenemos, ¿no? Como dice Romanos 8:30, Dios ya nos formó, Dios ya nos eligió, ya nos ordenó, ¿no? Y esto trae una seguridad a nuestra vida. Porque por más que tú te equivoques, por más que tú hayas metido la pata, por más que tú hayas querido ordenarte y no pudiste, Dios nos dio esta maravillosa gracia, Dios nos dio esta salvación tan grande por medio de Cristo. Y yo me acuerdo, yo estudié seminario bíblico, estudié seminario apostólico y profético, fui a la escuela bíblica, fui bautizado, hice diferentes cosas, y yo pensaba que era ordenado por eso, pero acá la palabra de Dios me dice que yo no fui ordenado por esto, yo fui ordenado porque Dios en la eternidad, en su inmenso amor y en su voluntad, Él no vio mis errores, no miró mi maldad, no miró mis transgresiones, sino que Él me formó en el Espíritu. Y eso es lo que vengo a enseñarte hoy. Dios nos formó ya en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la valentía, está la fe, está el amor, está la gracia, está la paz, la seguridad, está la salud, está la prosperidad, está toda la bendición de Dios en el espíritu, está dentro. Por eso, cuando muchas personas quieren buscar la bendición de Dios, como en el tiempo de Isaías, como en el tiempo antiguo, por medio de imposición de mano o de algún rito, ¿no? Algún sacrificio que tú puedas hacer, queda nulo las promesas de Dios, queda nulo el sacrificio de Cristo. Por eso que Pablo decía, y dice, ¿qué decía? Si lo hacemos por medio de nuestro orden o por medio de la ley, dice, anulada queda la promesa, decía Pablo. Queda anulada la promesa porque ¿para qué vino Cristo? En vano vino Cristo. Entonces no, Cristo vino porque, diga conmigo, Dios es orden. Dios es orden. Y cuando nosotros vemos personas que pueden tener $1.000.000 o $1.000.000 en su bolsillo, pero no le dura ni una semana, vemos que hay un desorden. El desorden se puede ver, y cuando tú ves el desorden, no es porque la persona sea malo o sea torpe, sino porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu correcto, no tiene la información correcta, y la vida se vuelve un caos, se vuelve un Génesis 1:1, ¿no? Y a veces con 2 pesos que tú puedas tener, Dios lo puede multiplicar, como esos panes y 2 peces, ¿no? 5 panes y 2 peces, ese milagro tremendo
que deja tremenda enseñanza para nuestra vida, ¿no? Con poco tú puedes hacer mucho, y si no puedes viajar a algún lado, puedes usar estos mensajes, estas enseñanzas para que la palabra, el evangelio completo que predicaba Pablo, corra a toda ciudad, a toda nación, a todo lugar. Y le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación, por medio de Facebook, de Instagram, de la radio online, Gracia Masiva. Podemos hacer que estos mensajes sigan para que diferentes hermanos puedan aprender el evangelio correcto, puedan aprender la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifieste en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, como decía el apóstol Pablo, en todo nuestro ser se renueve por medio de la palabra de Dios. Por eso, cuando muchas personas vienen a una situación negativa, la persona queda como esa persona, ¿no? Me enseñaba una vez un amigo, creo que era de Jujuy o de Salta él, y él decía, cuando alguien no sabe pelear, vos le metí una cachetada y ya se marea. Pero dice, el que sabe pelear tiene una posición, y cuando le pegan resiste, está ahí, está firme en la gracia. Y eso es lo que hace el evangelio verdadero. Hace que cuando vienen los problemas, viene la situación difícil, vos estás parado en la roca, estás parado en el fundamento correcto, estás parado y vives para Cristo. Tu vida es una vida que vive en Cristo, tu vida es una vida que vive en Cristo, y Cristo vive también adentro tuyo. Cristo habita en ti. Cristo no habita en la alabanza de su pueblo, Cristo no habita en un corito, no habita en un templo hecho de manos de hombre. Cristo habita adentro tuyo y adentro mío. Pero si tú lo puedes creer, ¿no? Si tú lo puedes creer. Y 1 Corintios 10:23, que enseñé también ayer, día sábado, estuvimos en lo de la pastora Mirta, le mandamos un saludito grande, gracias por invitarnos, gracias por abrirnos la puerta de la iglesia, la gracia de Jesucristo, y poder llevar esta misma palabra, esta misma enseñanza, para que junto con todos ustedes podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Javier? Tú puedes ir de compras, puedes ir al Walmart, al Carrefour, puedes ir al Coto, pero puedes ir un rato a los juegos, al cine, pero no tenemos que olvidarnos de que nosotros no somos edificados por esas cosas o por el alimento que comemos, sino que somos edificados por medio de la palabra de Dios. Somos edificados por medio de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el, como decía Pablo, que es el que nos da conforme a su riqueza en gloria. Es el que nos da la revelación de su palabra, es el que nos da la revelación de su persona, es el que nos da el orden correcto, es el que nos hace que nosotros podamos diferenciar, ¿ves? Separar bien los pactos, separar bien los tiempos de Dios, separar, ¿no? Porque por medio de Cristo Jesús, todos están unidos, ¿sí? Todos fueron salvos por medio de Cristo Jesús. Todos los que están en la Biblia, de alguna manera, cuando Cristo murió, Cristo dice que fue y liberó a los espíritus que estaban encarcelados en el abismo, ¿no? Y dice que fue, los liberó por medio de su autoridad. Y nosotros creemos, como dice la palabra, todos los que fueron ordenados para vida eterna fueron salvos. Ya por medio de la fe ya fuimos salvos. No vamos a ir a ningún juicio, no tenemos que pasar por pruebas para aprender algo. Dios no va a mandarte nada para que tú aprendas una lección. Dios no es como ese papá malo que te manda algo, bueno, ahora te vas a morir de hambre, ahora te voy a mandar una enfermedad, ahora te voy a sacar esto.
te voy a sacar la bicicleta para que no salgas, o te voy a hacer esto para que tú no avances. Dios no es un padre malo, Dios no es un padre castigador, Dios no es un padre que envía plagas, que envía pestes, que envía maldición. Dios envió a su Hijo porque dice que amó tanto al mundo. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, nos hizo parecidos a Él. Y cómo Dios iba a permitir esta maldición tan grande, ¿no?, que hay sobre la tierra. Entonces Él envió a su Hijo, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que conforme al orden de Dios, los que están ordenados, los llamados, no se pierdan, sino que pasen a la vida eterna, sino que tengan la vida eterna, la vida de Cristo en su espíritu. Y eso es lo que a nosotros nos anima a que no solo tenemos el fundamento correcto, sino que ahora nuestra vida puede ser edificada. Nuestra vida puede ser edificada también, claro que sí, por medio de la palabra de Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Y esta palabra nos saca de la ignorancia, ¿no? Porque dice en Oseas 4:6, dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y qué es perecer? ¿Qué es perecer, Pastor Javier? Y perecer es morir. Perecer es morir. Entonces su pueblo muere. Muchos dicen, no, prefieren la ignorancia, ¿no? Prefieren las costumbres, ¿no?, de su nación, o la enseñanza de sus padres, ¿no? Por eso Pablo les decía, no se queden con las enseñanzas que hacían los antiguos, los patriarcas, sino vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le damos gracias al hermano Fabián Sánchez Acevedo, que se conecta por medio de Facebook, y distintos hermanos. La hermana Antonella también se conectó, Ailén Nogueras. Gracias a todos los hermanos que se conectan y podemos todos juntos ser edificados, como dice, como compartimos recién en 1 Corintios 10:23, que somos nosotros, que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo es lícito, todo podemos hacer, pero no todo va a edificar nuestra parte espiritual. Digo yo que está nuestra mente natural, nuestra mente de humana sabiduría, y está la parte que es espíritu, la parte que dijo Pablo, el espíritu de nuestra mente, y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar para que en el espíritu de nuestra mente seamos renovados continuamente por medio de la palabra de Dios, y cuando venga algo negativo a nuestra vida, va a ser la palabra que ya está en tu mente, que ya está en tu corazón, que ya está en tu espíritu, va a contrarrestar eso negativo, esa mala situación que quiere venir a tu vida para obstaculizar muchas veces, ¿no?, este evangelio que predicamos. Entonces en Oseas 4:6 dijimos que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Ese de conocimiento significa de conocer la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Y como compartimos hoy, ¿no?, compartimos de que ya fuimos ordenados para vida eterna. Ya fuimos ordenados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos predestinó, ya nos ordenó, ya nos santificó, ya nos purificó. ¿A dónde, Pastor Javier? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu nosotros estamos completos. Y por medio del Espíritu Santo, Dios selló como esos frascos que vienen adentro, mayonesa, dulce de leche, algo lo que más te guste. Dios lo selló para que nada de lo que está en la tierra pueda contaminar tu espíritu. Nada de lo que está aquí en la tierra, nada de lo que está ni en el cielo, ni en el infierno, ni en ninguna cosa creada, nos puede contaminar, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Y este es el evangelio de la gracia, este es el evangelio
que predicaba el apóstol Pablo. Le damos gracias al hermano Jimmy, que también está ahí prendido. Así que gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya nos bendijo con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, en los lugares en el Espíritu. En el Espíritu Dios ya nos dio todo esto. Entonces ya tenemos el fundamento correcto, que es Cristo. Ya tenemos el fundamento correcto, que es Cristo. Y tenemos nuestro espíritu, que podemos edificarnos en nuestro espíritu. Claro que sí, podemos edificarnos, podemos estar alegres, gozosos, contentos, estar completos, estar seguros, tener esa seguridad, esa tranquilidad, que si Cristo pagó ese alto precio para que tú y yo seamos guardados, para que tú y yo podamos ser conservados para salvación, para vida eterna. Esto es un regalo, querido, querida, es un regalo de Dios, que tú no tienes que sufrir, tú no tienes que pasar por prueba, por lucha, para aprender algo. Tú no tienes que pagar un precio, tú no tienes que pasar por algo negativo para aprender. Dios no te va a castigar, Dios no te va a mandar algo para que tú aprendas. Dios no es un padre malo, Dios no es un padre castigador, Dios no es un padre que te va a sacar el auto, la bicicleta, para que tú no salgas, para que tú no avances, para que tú no crezcas. Dios quiere el bien para tu vida. Dios te eligió para reinar en vida. Dios te eligió para que tú y yo reinemos aquí en esta tierra. Y Dios nos dio esta seguridad, esta tranquilidad por medio de su Espíritu que mora, que habita adentro nuestro. Y nosotros en nuestro espíritu estamos completos, en nuestro espíritu estamos seguros, en nuestro espíritu tenemos la seguridad, tenemos la tranquilidad. Y así como enseñó nuestro pastor Leo Argarañaz, que como ese frasco, ¿no? que fue sellado nuestro espíritu, para que nada negativo, ninguna cosa creada pueda venir a atacar tu vida, pueda venir en forma de prueba o de lucha o de proceso o de ninguna cosa, porque ya, como compartimos hoy, dice que nosotros fuimos ordenados desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, ya fuimos ordenados, ya fuimos separados, ya fuimos ordenados, guardados, para poder servirle a Dios aquí en esta tierra, aquí y ahora. No esperes de servirle a Dios mañana, pasado, cuando prosperes, cuando me vaya bien, cuando cambie de lugar, cuando cambie de casa. Comienza a servirle a Dios en el lugar donde Dios ya te colocó, donde Dios ya te puso, porque todo lo que está aquí en la tierra, todo lo creado, escucha bien, todo lo que está creado aquí en la tierra es puro. Todas las cosas son puras para los puros. Tú puedes ir a predicar a un pueblo lejano, pero no vas a hablar como ellos, no te va a contaminar meterte en un lugar a predicar la palabra de Dios. Tú puedes entrar en los diferentes ámbitos que están aquí en la tierra y nada ni nadie te va a hacer ningún mal, nada ni nadie te va a hacer ningún daño. Hay muchos que tienen miedo de entrar en los hospitales, de entrar en las cárceles, de entrar en lugares que son difíciles, o en pueblos, o en iglesias, algunos. Pero déjame decirte que ya en tu espíritu ya estás completo, en tu espíritu ya Dios colocó el orden de Dios, ya estás ordenado. Yo me acuerdo que por muchos años yo quería ordenarme yo. Yo estudié en el seminario bíblico, hice seminario apostólico y profético, fui a la escuelita bíblica, me bauticé en la cancha de Racing, hice diferentes cosas y yo pensaba que eso era el orden, para estar bien delante de Dios. Me casé para estar ordenado delante de Dios, para ser una persona intachable. Pero el orden de Dios es otra cosa. El orden de Dios es que tú tengas el Espíritu
de Dios. Por eso cuando Pablo enseñaba y decía, ni carne ni sangre heredarán, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Con tu carne y con tu sangre tú no puedes entrar al reino de Dios, al orden de Dios. El orden de Dios es un orden divino. El orden de Dios ya Dios lo predestinó. Ya Dios predestinó en qué lugar ibas a nacer, en qué familia ibas a nacer, quién iba a ser tu pastor, quién iban a ser tus padres. Dios ya tenía todo predestinado. Dios ya tenía todo a tu favor. Y aunque muchas veces puede ser que la persona reniegue del lugar donde vive, de la familia que se crió, pero el orden de Dios no tiene nada que ver con eso. El orden de Dios es que en tu espíritu ya estás completo. Dios te dio el Espíritu Santo para que todo esté colocado en tu espíritu, para que por medio de esa vía Él pueda poner adentro tuyo toda la bendición de Dios. Por eso que Pablo decía, para mí todo el poder de Dios, todo el poder concentrado de Dios, todo lo que ustedes conozcan como poder de Dios está en la cruz de Cristo. Está ahí en ese lugar, en la cruz de Cristo. Y para mí ese es el evangelio correcto, ese es el poder de Dios. En la cruz de Cristo está depositado todo el poder de Dios. Y Dios que dice, todo aquel que cree que el que estuvo ahí en la cruz de Cristo murió, fue para abajo, subió para arriba, resucitó y vive con poder y habita adentro tuyo, estos son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios, estos van a caminar seguro, van a reinar en vida, van a estar bendecidos con toda bendición. Estos adentro de ellos está depositado también todo el poder, todo el mismo poder que está en la cruz de Cristo, también está depositado adentro de ellos. Y esto es muy poderoso. Esta es la palabra de Dios, que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, sino por medio del Espíritu de Cristo, por medio de esta gracia inmerecida, por medio del favor de Dios, por medio de la gracia de Dios, nosotros podemos recibir este regalo. Mire, ¿sabe lo que es usted? Como dice acá en Hechos 13:48, dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gloria a Dios. Así que ya fuimos ordenados, ya fuimos salvos, somos justos, somos sanos, somos prósperos, estamos bendecidos con toda bendición. No hay ninguna cosa creada, amigo, amiga, que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay tribulación, no hay hambre, no hay peste, no hay lo que se te ocurra, nada nos puede contaminar, nada puede entrar a tu espíritu. Como enseñaban los paisanos acá en Argentina, años atrás, dice que si tú te ibas de la iglesia, 7 espíritus peores iban a entrar adentro. Y yo digo, ¿qué peor que yo va a querer entrar acá? Se van a querer ir a cualquier lado, a los cerdos, pero entrar acá. Y ahora me doy cuenta que por medio de esta palabra, yo escuché a mi pastor Leo Argarañaz, que le mando un saludito grande de la ciudad de Nueva York, que él hizo un video en el puente de Brooklyn, creo que es, el Brooklyn Beach, como le dicen, y él enseñaba que dice la vida abundante de Dios, la vida abundante que comienza en el Espíritu, para que tú puedas empezar a vivir esa vida en el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, dice que viviendo en el Espíritu, ¿no? Pero nosotros, para poder disfrutar todo lo que está en el Espíritu, tenemos que sí o sí ir a la palabra de Dios, para saber qué es lo que está ya depositado en nuestro espíritu. Esta es nuestra cuenta bancaria. Nuestra cuenta bancaria está en el Espíritu.
todo lo que vos buscás, corriste durante años, buscaste la unción, buscaste el fuego, buscaste el poder de Dios, buscaste ser ordenado, buscaste la santidad por ahí, en la carne, buscaste en el exterior, en diferentes formas, y estaba en tu espíritu. Yo también por muchos años busqué ser ordenado, busqué ser una persona que esté bien delante de Dios, que esté apto para el ministerio, para predicar, y hoy me doy cuenta que todo fue depositado en mi espíritu hace más de 2000 años. Le doy gracias a Dios por mi pastor Leo, pastor Ayashi, Jimmy también se conectó, el hermano Fabriani, Sánchez, gloria a Dios por todos los hermanos que están conectados. Así que nos vemos el próximo domingo por esta misma vía, por este mismo medio. Y le damos gracias a Dios por esta palabra el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Nos estamos viendo. Bye bye. Próximo domingo. Gracias.